Nos enfocamos en proporcionar una herramienta de trabajo, en ofrecer soluciones para que al menos el cliente no tenga dolores de cabeza. Al principio se realiza un diagnóstico de la empresa, se identifican los puntos tecnológicos clave, cuya falla, sería más correcto decir, resultaría muy crítica para las ganancias de la compañía. Este tipo de analizador requiere una personalización individual, adaptaciones para cada cliente, vinculación a un punto físico específico donde lo instalaremos, integración con el nivel superior de la empresa y un desarrollo metodológico detallado. Hay que admitir que la mayoría de las fábricas nacieron en los años 30 o 50, y esto significa que las herramientas, todo lo que se utiliza en la flotación se tuvo en cuenta precisamente para ese periodo de tiempo. A menudo ocurre un fallo en todas estas áreas. Al final, se compra, por así decirlo, se cumple realmente la orden del accionista, pero sin embargo, aún así, no se logra el resultado final. Transmitir la información de que estamos dispuestos a compartir y ayudar a evitar este tipo de situaciones. Año tras año, recibimos constantemente solicitudes de varias empresas que lamentablemente no tienen la experiencia necesaria en la operación de este equipo y como resultado cometen errores muy costosos. Me llamo Arseny Trushin, soy director y fundador de la empresa que se especializa en la producción de analizadores de composición elemental en flujo, científicos y de alta tecnología. Candidato en Ciencias Físico-Matemáticas con 2 títulos universitarios, trabajamos en este sector desde hace más de 13 años. Vyacheslav tiene la palabra. Sí, gracias, Arseny. Me llamo Vyacheslav Titenko, tengo 52 años de edad, de los cuales más de 30 años los he dedicado a la empresa Norilsk Nickel y los últimos 5 años los he dedicado específicamente a mejorar la eficiencia operativa, trabajando continuamente en el departamento de desarrollo del sistema empresarial bajo la dirección directa de mi jefe, Alexander Mamontov. Les estoy muy profundamente agradecido, por así decirlo, por la valiosa oportunidad de desplegar plenamente las alas y demostrar de manera concluyente que en realidad el cambio constante y la mejora continua de la eficiencia operativa es un estilo de vida que deja una huella significativa prácticamente en toda la segunda mitad de la vida. Vyacheslav, entonces nos conocimos, supongo, hace ya unos 10 largos años, durante mi importante viaje de trabajo a la ciudad de Norilsk. Exactamente. Sí, y aquí me parece que tenemos una conexión verdaderamente muy interesante en el sentido de que nosotros fabricamos una herramienta que es sumamente necesaria y fundamental para las empresas, para así aumentar significativamente la eficiencia operativa y usted, de hecho, participó activamente desde el otro lado en la implementación práctica de esta valiosa herramienta, en la organización meticulosa de los trabajos, los cálculos precisos, para demostrar de manera contundente la eficiencia real del funcionamiento óptimo de este equipo tan importante. Me gustaría escuchar, sin embargo, qué dificultades reales y significativas surgen desde la experiencia directa y práctica en cuanto a la explotación, la implementación efectiva y concreta, y probablemente en mayor medida, la posibilidad de demostrar plenamente la viabilidad económica y la eficiencia del uso adecuado de este tipo de equipos especializados, porque, por regla general, nosotros somos el fabricante líder y los técnicos cualificados. En la empresa, la tecnología también está, en su mayoría, en manos del personal técnico. Pero en las condiciones de una economía de mercado, las decisiones se toman a nivel de cifras de beneficios e ingresos. ¿Y cómo podemos pasar de los indicadores técnicos a los indicadores económicos? Sí, gracias por la pregunta. Existe una metodología completamente clara, hay un enfoque definido sobre cómo deben implementarse este tipo de analizadores. Esto, por supuesto, proviene de la actividad de proyectos. Primero se realiza un diagnóstico exhaustivo de la empresa. Se identifican los puntos tecnológicos más significativos, aquellos en los que una falla, sería más correcto decir una interrupción, será muy crítica para las ganancias y la operatividad de la compañía. Por supuesto, es necesario identificar estos puntos y también es fundamental analizar cómo podemos influir en ellos porque no es posible influir en todo. Y este enfoque en la gestión de proyectos permite precisamente entender qué tipo de analizador se debe elegir, qué vamos a medir, cómo vamos a influir en ello y, finalmente, cómo esto afectará la producción del producto terminado.
porque todas las acciones que se planea implementar para mejorar la eficiencia operativa, que se supone que deben aplicarse de manera efectiva en la eficiencia operativa, están finalmente orientadas a mejorar significativamente la calidad del producto, a aumentar su producción de forma considerable y, en última instancia, a reducir el costo total. Por eso, si la empresa no pasa por ese ciclo del que hablamos, la etapa de diagnóstico, la etapa de desarrollo de acciones, la etapa de defensa de las acciones, la compra, por supuesto, no ocurrirá. Y si estas acciones se desarrollan de una manera incorrecta, o si la empresa sigue este camino con ciertas desviaciones significativas, en ese caso, sin duda alguna, se cometerán errores que, en lugar de influir positivamente en el EBITDA de la compañía, tendrán un impacto negativo y perjudicial. Sí, gracias. Aquí probablemente quisiera profundizar un poco más. Estoy completamente de acuerdo en cuanto a la mejora de la calidad del producto, pero con mucha mayor frecuencia, incluso los propios clientes nos solicitan instalar analizadores en los relaves, según lo que entiendo, con el objetivo principal de minimizar las pérdidas de material valioso, es decir, ver cuántos, por así decirlo, recursos reales se están perdiendo en los vertederos, en los depósitos de relaves, cuántos metales no se están recuperando. Sí, efectivamente existe ese importante aspecto. En la cadena tecnológica probablemente sea bastante difícil evaluar cuán acertado es centrarse precisamente en analizar las pérdidas en los relaves. Porque si seguimos la misma metodología de producción ajustada, lo ideal sería organizar todo el proceso tecnológico en un solo flujo de trabajo, por ejemplo, por unidad de volumen de producción. Y en este caso, observar lo que ocurre en los relaves, bueno, probablemente sea correcto y una opción válida, pero no sé qué tan efectivo o eficiente es realmente. Desde mi punto de vista, es mucho mejor empezar revisando detalladamente los parámetros de la materia prima de entrada para poder ver cuán variable es en su composición y características. Para ello, es necesario utilizar un analizador de mezcla. Luego, aplicando el concepto de la misma geometalurgia, hay que asegurarse de que la alimentación se realice correctamente. Y luego, después de aplicar esa métrica, se podrá observar no solo en los relaves, bueno, en los relaves probablemente sea una solución más pobre, sino precisamente en aquellos lugares donde ocurrió la molienda, donde se realizó el primer ciclo de flotación, y luego ya en los relaves. En este caso, entonces, se podrá influir correctamente en esos puntos clave de los que hablamos, que es necesario identificar para la empresa, con el fin de proporcionarle esa herramienta que al final influirá, como dijimos, en la producción de productos terminados, en la mejora de la calidad y en la reducción de los costos. Esa es mi opinión. Sí, gracias. Sí, existe una frase que dice que para poder gestionar un proceso hay que medirlo. Está claro que cuantas más puntos de control tengamos, más información tendremos para tomar la decisión correcta. Es decir, si entiendo bien su punto de vista, si solo colocamos puntos de control al final, podemos constatar el hecho de que algo salió mal, que se nos escapó, pero qué fue exactamente lo que salió mal y, además, desarrollar esta idea y encontrar en qué etapa específica se produjo la desviación, por ejemplo, del reglamento tecnológico, ya será difícil. Pero los puntos de análisis adicionales permiten diagnosticar y entender la situación en el momento. ¿Correcto? Todo está correcto, todo está completamente correcto. Se puede decir que este tipo de enfoque es un análisis post-mortem detallado. ¿Para qué influir en un proceso que ya ha pasado? ¿Cuál es el sentido de eso? Probablemente, según nuestra experiencia, al menos cuando la tecnología o el personal ven que algo salió mal en las colas, empiezan a buscar y eso para ellos es una señal, sí, de en qué etapa ocurrió, pero naturalmente sin otros puntos de referencia es más difícil hacerlo si no hay más datos, por supuesto. Si la empresa tiene la posibilidad, la cantidad de estos analizadores puede llegar a ser de 30 a 50, por ejemplo, puntos que las empresas modernas instalan para, como entiendo, en cada etapa mantener el control y monitorear el curso del proceso tecnológico.
Todo correcto, y aquí es fundamental señalar el año de la fundación de las fábricas, un detalle crucial e importante. Las fábricas no surgen simplemente porque exista un yacimiento, a esto le precede un gran y exhaustivo trabajo preliminar, un estudio previo y detallado al proyecto, en el que participan institutos de investigación muy potentes y altamente especializados que desarrollan el reglamento técnico teniendo en cuenta la mineralogía específica del yacimiento donde se va a construir la fábrica, así como las herramientas y tecnologías disponibles en ese preciso momento. Bueno, ya que estamos hablando del pasado, hay que reconocer que la inmensa mayoría de las fábricas surgieron y se establecieron en los años 30 a 50 del siglo pasado, y esto significa que las herramientas esenciales, los reactivos, las bombas, los sistemas de suministro de aire, en fin, todo el equipo que se utiliza en el proceso de flotación se tenía en cuenta precisamente para ese periodo de tiempo determinado. Y el Instituto de Investigación Científica, por supuesto, no se plantea como objetivo formar candidatos a doctorado ni crear superexpertos que se dediquen a la flotación, aunque a eso llegan con el tiempo a medida que trabajan, y cuando una persona lleva 15 años en esto, naturalmente adquiere las competencias que le permiten, por ejemplo, gestionar correctamente el proceso tecnológico. Y estos reglamentos están hechos con una eficacia, del 85, del 75%, lo cual es muy importante. Entonces, cuando ahora llegamos a esta métrica, a cómo podemos realmente influir de forma significativa en el proceso tecnológico, aquí hay varios caminos. O bien la empresa declara la revisión de su reglamento tecnológico para tener en cuenta esa nueva base de componentes, esos nuevos y avanzados componentes, esas nuevas herramientas que van apareciendo, esos más modernos y eficientes compuestos químicos que permiten llevar a cabo el proceso de una manera mucho más óptima y eficaz. Y este es precisamente el crucial y determinante punto de inflexión que abre la instalación de una completa red de analizadores en los puntos tecnológicos correctos, estratégicos, adecuados, precisos y esenciales. Esto es exactamente lo que da esa ventaja a los directivos de las empresas, a los directores operativos, que pueden influir positivamente en la producción de productos terminados. Precisamente el enfoque aquí debe ser tal que se le proporcione a las empresas una herramienta completa e integral, con la que puedan entender cómo alcanzarán los indicadores que se les han establecido. Bueno, si hablamos de herramientas, acercándonos más a la temática específica de nuestros analizadores, este también es un tema muy delicado y verdaderamente sensible. Probablemente no existen analizadores que sean intrínsecamente buenos o intrínsecamente malos. Simplemente hay un analizador que es el más adecuado para una tarea o función específica. Cada tipo de equipo tiene su proporción áurea para un tipo específico de tareas. Bueno, digamos que sé que ustedes tienen una amplia experiencia como ingenieros, trabajando con equipos, con analizadores de diferentes tipos. Aún así, según su valiosa experiencia práctica, ¿por qué exactamente ocurren errores en la elección del equipo final y cómo se pueden evitar de manera efectiva para garantizar un resultado exitoso? Después de todo, esto implica enormes pérdidas de tiempo, dinero y recursos desde cualquier perspectiva. Aún así, ¿cómo se pueden evitar? Según mi experiencia, con lo que nos hemos encontrado y de lo que hemos hablado con colegas, por supuesto, las empresas de la industria metalúrgica no ferrosa, que extraen cobre, níquel, probablemente zinc y plomo, están equipadas con analizadores de este tipo desde hace mucho tiempo. Existe comprensión, hay personal que trabaja con ellos, pero sin embargo hay una serie de sectores o metales que apenas están empezando a interesarse. Probablemente en primer lugar se trata de empresas que extraen hierro. Estas empresas apenas están abordando este tema. Las que se dedican al oro no están equipadas. En la empresa no hay experiencia interna ni comprensión sobre este tipo de equipos. Aún así, me gustaría escuchar sus consejos y experiencia práctica para este tipo de empresas. ¿En qué deben fijarse y cómo evitar estos errores? Hay una historia al respecto. Esto, por supuesto, se refiere a la construcción de los procesos de negocio y de la empresa.
La ruptura de la comunicación aquí ocurre en la etapa de compra o tal vez en la etapa de discusión de cuestiones técnicas y especializadas, porque por lo general la persona que realmente necesita el resultado tecnológico, el tecnólogo que debe observar esos puntos clave y esenciales, no tiene el dinero necesario para ello. El esquema se organiza aproximadamente de la siguiente manera. Primero, la persona formula una solicitud. Esa solicitud, de manera formal, va directamente al especialista encargado de la eficiencia operativa. Aquí, en este proceso, pueden surgir diversos problemas, como por ejemplo la transmisión inexacta de las características requeridas, la identificación incorrecta de ese punto tecnológico clave y fundamental, o una comunicación insuficiente entre el ingeniero de eficiencia operativa, el especialista o el responsable directo y el propio tecnólogo involucrado. Eso es solo uno de los aspectos. Luego, de forma consecutiva, viene la defensa. Para que el accionista diga, sí, quiero instalar en este punto no solo un analizador, sino que, como ustedes correctamente muestran, no sé, 5, 10, 15, 20 unidades. Lo importante no es esto, sino el logro en sí. Es necesario protegerlo y mostrarle cómo suceden realmente las cosas, por qué es necesario analizar estos puntos y cómo podemos influir en ellos con la ayuda de todo lo nuevo que ha aparecido y cómo cambiaremos los procesos tecnológicos, cómo cambiaremos las regulaciones y a qué conducirá esto en última instancia. Digamos que lo defendimos. Todo este asunto se traslada, por ejemplo, en el ámbito de las compras en general. El comprador en realidad no sabe exactamente dónde conseguirlo, así que empieza a buscar activamente, buscando diversas alternativas, revisando diferentes fabricantes y proveedores, y esta comunicación entre ya es el segundo eslabón importante. Sí, el comprador, él se comunica muy poco con el tecnólogo que realmente necesita el resultado final. Encuentra varias opciones, envía su aprobación y supongamos la persona necesita el resultado tecnológico, se va de vacaciones. Es algo completamente sencillo y muy fácil de entender, y la persona que se queda firmemente en su lugar y la persona que, desde el punto de vista de la eficiencia operativa, intenta participar activamente en la adquisición del analizador. Aquí también surge la importante pregunta de qué se puede aprobar o qué es realmente aceptable. No necesariamente el comprador puede limitarse, por ejemplo, solo a la empresa o a otra empresa que también fabrica analizadores de composición elemental de alta precisión y calidad, reconocidos por su excelencia y fiabilidad. De todos modos, es una reducción, de todos modos, es una especie de comparación. Y así a menudo sucedía que todos estos eslabones se revisaban cuando no había suficiente dinero, es decir, se excedía el presupuesto establecido por el accionista. A menudo ocurre un fallo significativo en todos estos puntos cruciales y al final se cumple la orden inicial del accionista, pero aún así no se logra el resultado esperado o deseado. Arseny Vladimirovich, pero sé que usted también tiene una valiosa experiencia en la implementación y el desarrollo de analizadores. Está claro que desde el año 2012, desde que existe la empresa, han vendido e implementado una cierta cantidad de analizadores. Según su valiosa experiencia, puede contarnos si ha habido momentos realmente muy curiosos que, por así decirlo, se le ponían los pelos de punta. Intentamos por todos los medios posibles evitar este tipo de situaciones complejas y, es más, de hecho, este formato surgió precisamente para transmitir la información esencial de que estamos completamente dispuestos a compartir y ayudar a evitar tales situaciones problemáticas porque, repito, año tras año recibimos numerosas solicitudes de varias empresas que no tienen la experiencia necesaria en la operación de este equipo y cometen errores muy costosos y significativos. Más adelante tendré otra pregunta para usted, Vyacheslav, sobre este tema. En la continuación de nuestra discusión, ¿cómo se puede desarrollar y evitar errores para las empresas que aún no han trabajado ni han acumulado internamente la competencia y el entendimiento sobre esta clase de equipos? Porque la situación en realidad varía de manera significativa de un sector económico a otro, de un tipo de mineral específico a otro, por así decirlo, y también de una empresa minera a otra, presentando diferencias y particularidades importantes en cada caso.
Probablemente me gustaría compartir nuestro enfoque en lo que se ha ido cristalizando y consolidando con los años. Nuestro método para evitar precisamente las pérdidas es, en principio, sumamente sencillo y fundamental: avanzar de lo simple a lo complejo. No es necesario adentrarse de inmediato en lo más profundo y complicado. Hay que empezar a avanzar de manera secuencial y por etapas bien definidas para evitar precisamente esos errores críticos y costosos. ¿En qué se traduce esto? Si recibimos una tarea para la cual no tenemos experiencia relevante en el campo, una tarea que no hemos resuelto previamente, le pedimos al cliente que nos envíe muestras representativas del material que necesita ser analizado. Por lo general, esto no es un trabajo tan laborioso como realizar pruebas industriales en el sitio, y tiene mucho sentido hacerlo. Normalmente, para el cliente, claro que hay ciertas dificultades en la preparación de las muestras, pero aún así no es lo mismo que realizar pruebas industriales. El cliente envía las muestras en un formato específico y con ciertos requisitos. Nosotros realizamos pruebas de laboratorio en la mesa, en la producción, por así decirlo, en el laboratorio, y trabajamos la parte metodológica de manera exhaustiva. Arseny Vladimirovich, antes de que avancemos mucho, aquí hay una pregunta. ¿Ustedes solicitan el reglamento tecnológico a la empresa que envía las muestras? Porque por lo general en ese reglamento se indican los principales parámetros de beneficiabilidad y recuperabilidad. ¿Al menos los tienen en cuenta desde ese punto de vista? Honestamente no, porque nuestra tarea principal es concentrarnos y proporcionar una herramienta de trabajo verdaderamente confiable. El principal vector de todos nuestros esfuerzos se centra en la precisión de la medición, la fiabilidad inquebrantable del equipo, porque la empresa opera las 24 horas del día, los 365 días del año, sin interrupción. El equipo debe, digamos, poseer una enorme y robusta reserva de resistencia, funcionar de manera óptima en condiciones ambientales extremas de alta temperatura, polvo, humedad, y todo esto es precisamente lo que la electrónica sensible no tolera, especialmente la electrónica especializada que se utiliza en equipos metrológicos de alta precisión, que es muy susceptible a interferencias externas, ruidos indeseados, vibraciones constantes. Por otro lado, lo que percibimos, vemos claramente, y la solicitud recurrente que recibimos constantemente de nuestros clientes es que la precisión de la medición se pone en un primer plano absoluto. Es decir, esa es nuestra principal y fundamental prioridad. Por eso surgió este diálogo tan importante, para alinear nuestra prioridad estratégica con la necesidad imperante de la empresa. Nos enfocamos en proporcionar una herramienta de trabajo eficiente, una solución integral, para que al menos el cliente no tenga que preocuparse constantemente de que esta herramienta se rompa con frecuencia, mida de manera inexacta, funcione con fallos recurrentes, tenga largos periodos de inactividad, sea difícil de implementar o excesivamente costosa. Ese es nuestro enfoque primordial, trabajamos diligentemente en ese plano. Pero por supuesto, en la realidad actual y las tendencias predominantes, está claro que esto ya no es suficiente por sí solo. Es decir, subimos un nivel más, y ese es el nivel de experiencia y competencia del que hablo, que probablemente ya se ha convertido en un requisito imprescindible, algo que se da por hecho una exigencia básica e ineludible. Y, de hecho, necesitamos subir un escalón más cuando ya no solo proporcionamos la herramienta física, sino también soluciones listas y completas desde el punto de vista de mostrar, desde el punto A hasta el punto B, qué beneficios concretos obtenemos con la ayuda de esta herramienta. Por eso, Vyacheslav, gracias por la recomendación, pero sinceramente en la etapa actual y a menudo, lamentablemente, nos encontramos con que el requisito básico de completar la hoja de consulta, digamos, es 50-50. A menudo surgen problemas significativos incluso aquí. Formular y completar adecuadamente la hoja de consulta, extraer de esos mismos reglamentos para varias empresas en qué rango específico puede variar el contenido de ciertos elementos. Incluso diré más, para algunas empresas, por ejemplo, las que extraen oro, puede que ni siquiera sepan con certeza qué más, además del oro y algunos elementos básicos,
puede estar presente en el mineral extraído. Es decir, ni siquiera existe, al parecer, esa comprensión profunda que debería haber. Pero por cierto, el reglamento precisamente responde a esta importante pregunta. ¿No sucede que en la vasta y compleja Tierra haya un trozo puro de níquel o un trozo puro de oro o un trozo puro de cobre? Entendemos que existe una determinada y compleja estructura de minerales que, a lo largo de millones y millones de años, permitió que se formara de esa manera tan específica y en esa concentración tan particular y única. Es decir, si entendí bien, usted está diciendo que si tenemos un mineral, entonces los aspectos asociados a él, debido a la falta de disposición de los especialistas del cliente para comprender cómo ocurre realmente la distribución de la composición mineralógica y a qué se debe prestar atención, incluso al elaborar la hoja de consulta. Honestamente, me resulta difícil decir con qué dificultades se enfrenta el cliente. No creo que sea falta de disposición, más bien es una sobrecarga de trabajo o en realidad simplemente no existía esa información. Tal vez con los años sí fue necesaria, pero se perdió en algún lugar o hay que buscarla en los archivos. Todas estas dificultades existen y aquí probablemente el punto clave para quienes nos estén viendo es resaltar la importancia de estos aspectos en el trabajo realizado desde el punto de vista metodológico, porque todas estas cosas que para alguien pueden parecer secundarias, en conjunto pueden formar el resultado final y dar lugar a errores que podrían haberse evitado. Es decir, parte de la información, por ejemplo, de la hoja de consulta, que tal vez no se haya recibido por completo, en el futuro puede resultar muy perjudicial. Puede tener consecuencias negativas, ya que, por ejemplo, el fabricante podría no prever o no anticipar algo debido a la falta de esa información. Por eso, volviendo a nuestra pregunta sobre las dificultades y problemas que surgen, puedo decir que nosotros no los tuvimos respondiendo a esta cuestión porque avanzamos de manera secuencial, trabajamos paso a paso, de lo simple a lo complejo. Lo primero es la investigación de laboratorio con las muestras del cliente. Analizamos el aspecto metodológico en el laboratorio. Con un esfuerzo mínimo, el cliente envía las muestras. Nosotros preparamos el informe de manera gratuita, realizamos el estudio y demostramos desde el punto de vista metodológico que este equipo es capaz de resolver la tarea planteada. En ese punto nos detenemos. Luego viene el siguiente paso, que es la adaptación del equipo al lugar, ya que este equipo es muy específico. La dificultad radica en que no se trata de un analizador portátil, una solución en caja que simplemente se saca y funciona, ni de un analizador de laboratorio de sobremesa, que también en principio es una solución lista para usar. Este tipo de analizador requiere una personalización individual, por así decirlo, una adaptación para cada cliente y una vinculación a un punto físico concreto donde se va a instalar. La integración con el nivel superior de la empresa y el desarrollo metodológico. Por eso, el segundo paso es, en consecuencia, si hay dudas por parte del cliente o de nuestra parte, iniciamos el proceso de pruebas industriales. Además, existe la opción de suministrar un nuevo analizador a la empresa y realizar pruebas industriales con la posibilidad de que posteriormente el cliente adquiera el analizador. Por eso, gracias a estos importantes procedimientos, logramos evitar, por así decirlo, aquellas situaciones negativas y potencialmente perjudiciales que pueden surgir en el futuro. Pero, una vez más, quiero repetir que probablemente, según mi experiencia y la retroalimentación que he recibido, con mayor frecuencia este tipo de situaciones curiosas pueden ocurrir en empresas que extraen hierro o en compañías auríferas que apenas están comenzando a abordar este tema. No puedo decir que tales situaciones curiosas ocurran a menudo en las plantas que trabajan con cobre, zinc o níquel. En estos casos, la gente tiene mucha experiencia, un gran bagaje y comprensión, por lo que logran evitar este tipo de situaciones. Vyacheslav, de todos modos, quería volver al tema, partiendo nuevamente de las dificultades de elección para aquellas empresas que aún no han acumulado la competencia interna necesaria. Según su vasta experiencia y profundo conocimiento en el sector,
Pueden, deben y es realmente posible que tales empresas, ya sean grandes corporaciones o pequeñas y medianas empresas, recurran, como está tan de moda decir ahora en el ámbito empresarial, a consultores especializados, firmas de consultoría externas y demás profesionales expertos en la materia, para encargar la elaboración de un informe detallado y exhaustivo de este tipo. Esto, sin lugar a dudas, costaría muchísimas decenas, cientos o incluso miles de veces menos que la inversión necesaria para adquirir el propio equipo o la tecnología en cuestión. Me gustaría escuchar su punto de vista sobre este tema. Aquí es donde claramente se impone la definición de un paradigma. No en vano, hablamos de los tecnólogos que se basan completamente en su propio reglamento tecnológico. Es un aspecto fundamental de su trabajo. No en vano hablamos de que estas son competencias adquiridas que permiten gestionar el proceso tecnológico. Pero aquí hay una línea muy fina en la que, apoyándose en este paradigma y en el conocimiento del reglamento tecnológico, la persona entiende exactamente, por ejemplo, qué niveles deben establecerse en las máquinas de flotación, qué dosis de reactivos se deben aplicar, cómo debe ser la alimentación de material y cómo influye el tamaño de grano en el material entrante. Parte permite evitar errores siguiendo el reglamento y alcanzar precisamente esa eficiencia del reglamento en ese 85%. Y la persona, por así decirlo, resuelve para sí misma la importante tarea de que si establece cuidadosamente estos parámetros, entonces todo le saldrá perfectamente bien. Y aquí es precisamente la parte que influye de una manera significativamente negativa. Esta es la arraigada paradigma en la que se apoyan firmemente y no quieren ni siquiera permitir la más mínima idea de que se pueda hacer de otra manera, de una forma diferente. Esto es precisamente lo que no funciona bien. Y para evitar este tipo de errores, de los que hemos hablado previamente, aquí el enfoque realmente debe ser un poco más poco convencional. Sin duda, se puede recurrir a consultores. Sin duda, en un corto periodo de tiempo es muy difícil averiguar qué está mal en el proceso, pero hay otro camino, uno más suave, más correcto, por así decirlo. En la mayoría de las empresas se desarrolla un sistema de producción, se desarrolla un sistema de negocios. ¿Y qué significa esto? Esto significa que en los lugares hay equipos de proyecto que ya hace mucho tiempo analizaron el proceso tecnológico y desde hace mucho tiempo entienden qué es lo que no funciona en él, pero no siempre pueden proponer soluciones claras. Aquí es donde la colaboración será importante. Primero, es necesario dirigirse al cliente y proponerle este trabajo conjunto. Con este equipo de proyecto, sumergirse una vez más en el trabajo que ya se había realizado anteriormente y en el que no pudieron influir debido a la falta de competencias, porque en realidad el producto es bastante específico y para poder implementarlo de manera efectiva es necesario tener esas competencias especializadas, esos conocimientos profundos que permitan analizar detalladamente tanto la parte documental como la parte física. Aquí, por lo general, existe una gran brecha significativa, teniendo en cuenta que los reglamentos fueron redactados en los años 30 y 50 y utilizando la experiencia adquirida por el equipo de proyecto, se podrá proponer con tranquilidad. En primer lugar, será fácil identificar los puntos tecnológicos significativos. En otras palabras, se abre la perspectiva de implementar precisamente dónde, desde el punto de vista personalizado, es importante para el cliente. Sí, gracias. Entonces, si realmente hemos identificado correctamente el punto donde es necesario implementar, hemos comprendido el reglamento y hemos llegado a la etapa de selección del equipo. Aún así, hay ejemplos en los que se compra algo que no es lo adecuado. Luego ese equipo no funciona, ¿verdad? ¿Cómo podemos evitar esta situación y elegir la mejor solución posible para nuestra empresa, considerando su valiosa experiencia y su particular visión? Lo más triste y lamentable ocurre cuando, persiguiendo el resultado final que busca un especialista en eficiencia operativa, sin tener las ciertas competencias necesarias en el área de analizadores, elige una herramienta o un sistema que, al final, arroja algunos datos, pero no hay una manera clara y precisa de verificarlos.
porque en esta carrera, siguiendo su propio y muy particular punto de vista experto, se termina adquiriendo una caja negra cuya calibración no está del todo clara, no se entiende realmente qué es lo que muestra ni cómo se puede verificar su verdadero valor. Y en este caso, por muy competentes que sean los empleados de la empresa que adquiere una herramienta tan especializada, es completamente imposible hacer absolutamente nada con este dispositivo sin la asistencia directa del fabricante. Y en mi opinión, este enfoque es completamente incorrecto, no debería ser así en absoluto. Considero que el analizador debe suministrarse con todas las metodologías necesarias para la verificación, la calibración, con la posibilidad de modificar los parámetros medidos y de recalibrarlo. En ese caso se logrará un resultado verdaderamente bueno y muy positivo, porque en mi experiencia personal hubo una situación complicada en la que tuve que lidiar directamente con una difícil caja negra, y lamentablemente eso resultó en un prolongado periodo de años de negociaciones infructuosas sin ningún resultado concreto. Por eso, probablemente es muy importante adoptar la posición del cliente, participar activamente en la etapa de llenado de la hoja de especificaciones técnicas, en la discusión detallada de los parámetros tecnológicos esenciales y observar cuidadosamente cuán madura es la empresa y si realmente trabaja bajo el formato de geometalurgia, y en ese caso se podrá obtener el resultado óptimo que espera el cliente final. En primer lugar, se le podrá llevar a ese resultado, y en segundo lugar, tal vez incluso adelantarse y superar las expectativas del cliente para ofrecerle precisamente ese resultado, teniendo en cuenta la interacción con el equipo de proyecto de eficiencia operativa que ya existe en la mayoría de las empresas. Es decir, se puede resumir que uno de los criterios importantes y fundamentales es que, por así decirlo, el instrumento metrológico cuente con la documentación necesaria y suficiente para la calibración autónoma, el ajuste independiente y la comprensión completa y detallada de cómo se calibra y funciona este dispositivo, en principio, y así sucesivamente. Y si esto no existe, entonces es necesario ofrecer formación al cliente, que no sea, digamos, un curso completo y exhaustivo de física y matemáticas avanzadas, sino extractos esenciales que permitan, bueno, formar de manera clara en la mente de los especialistas que se encargarán del mantenimiento de este importante instrumento. Una estrategia absolutamente precisa y clara sobre de qué depende la precisión de las mediciones y qué pasos específicos deben seguirse para lograr esa precisión deseada. Esa es mi humilde opinión. Probablemente aquí me gustaría complementar desde mi propio punto de vista con una cierta experiencia significativa. Llevo ya más de 12 años visitando diferentes empresas directamente para la implementación de soluciones. Quizás su caso sea verdaderamente único en el sentido de que aún quedan algunas empresas donde existen recursos y especialistas dispuestos y capaces de profundizar en la caja negra. Desafortunadamente, una situación tan favorable ya no se da en todas partes, o para ser más precisos, está lejos de ser común. De hecho, intentamos seguir ese camino. Intentábamos, por así decirlo, meter lo imposible en la cabeza de los especialistas. Pero lo primero, por ejemplo, mi experiencia de 10 largos años en este tema, tanto por mi primera formación académica como por mi tesis doctoral, es realmente difícil condensarla en una clase de una sola hora y transmitir todo eso sobrecargando excesivamente a la persona. Ese es el primer punto crucial. Lo que se sintetiza durante décadas enteras es muy difícil de meter en una única hora de exposición. Más bien es imposible. El segundo punto es que no podemos evitar la rotación de personal en la fábrica, es decir, han ocurrido situaciones. Capacitábamos a la gente. Luego, a los 3 meses, la persona renunciaba y se vuelve evidente que, en principio, primero habría que resolver otra tarea, como asegurarse de que haya a quien capacitar, que la persona realmente permanezca en el puesto. Como yo lo veo,
todavía existe el problema de que hay diferentes tipos de analizadores. Principalmente distinguimos tres tipos básicos que existen actualmente en el mercado. Son los analizadores de fluorescencia de rayos X, los analizadores LIBS, los láser y respectivamente los analizadores de neutrones. Aquí también hay un aspecto muy interesante y a menudo aquí comienza, por así decirlo, un punto de partida importante en la toma de decisiones. Al elegir un analizador, primero hay que determinar, por así decirlo, cuál de los métodos físicos, específicamente los métodos físico-nucleares, será el más óptimo y adecuado para una u otra empresa en particular. Probablemente me gustaría complementar con este aspecto básico y fundamental. Según mis recomendaciones principales, en primer lugar, es absolutamente necesario entender la amplia gama de equipos disponibles y en qué principios operativos funcionan exactamente. Luego hay que analizar específicamente la naturaleza de la empresa y con qué material trabaja, y es en esta matriz donde hay que observar y analizar. En principio, hace tiempo intentamos realizar este tipo de análisis, publicamos materiales, pero ya sea porque la temática es muy específica, muy difícil de comprender en su totalidad, o porque en nuestra sociedad se ha formado una especie de densa niebla informativa y de marketing, un ruido constante en el que todos dicen tener lo mejor y todos los equipos son supuestamente los mejores. Y el cliente muchas veces tiene los referentes completamente confundidos, no entiende hacia dónde ir en esta compleja niebla. Es decir, como se suele decir, cada uno barre para su propia casa. El fabricante elogia su propio equipo, su propio tipo de análisis. Y aquí, por supuesto, como yo lo veo, lo mejor es simplemente acudir a una consulta profesional, obtener una respuesta básica y exhaustiva, tal vez de varias páginas detalladas y bien fundamentadas, para establecer algunos puntos de referencia claros y precisos sobre estos tipos de equipos aplicados a diferentes tareas específicas y variadas. Este es un trabajo importante y necesario para una serie de empresas que están abordando cuestiones de eficiencia operativa e implementación de esta clase de equipos, porque hay muchísimos y muy diversos matices que deben ser cuidadosamente tenidos en cuenta en todo momento. A menudo, lamentablemente, volvemos a caer una y otra vez en la misma lógica errónea, especialmente cuando, en nuestro enfoque habitual y a veces superficial, pensamos y asumimos que lo que es considerablemente más caro es, por definición, intrínsecamente mejor o de mayor calidad. Es decir, estamos acostumbrados a pensar en esas categorías. Si algo se vende más caro en el mercado, puede ser mejor. Pero desde el punto de vista de los analizadores, esto no siempre funciona así. Puede que el equipo funcione con otros principios físicos y sea más caro, pero eso no significa que sea necesariamente mejor, simplemente es diferente. Está diseñado para otras tareas donde otros analizadores no pueden funcionar, pero eso no significa que específicamente para su tarea vaya a ser mucho más preciso o mucho mejor. En la práctica me encuentro con que precisamente aquí a veces, digamos, vendedores muy experimentados y buenos logran de alguna manera minimizar esto y en pocas palabras vender la solución de que vamos a clavar clavos con un microscopio, así de ese nivel. Y esto también, según mi completo entendimiento, desde el punto de vista de la eficiencia operativa y la productividad, es una decisión verdaderamente muy perjudicial para la empresa, especialmente cuando se compra una herramienta que quizás no sea del todo adecuada o la más idónea para la tarea específica que se necesitaba resolver en ese momento. Y desde este punto de vista, tal vez tenga sentido acudir a organizaciones tan especializadas que llevan mucho tiempo en el mercado, invierten en esto algunos recursos y cierta cantidad de dinero, entre otras cosas, para, por así decirlo, asegurarse, tomar precauciones y evitar cometer el error de adquirir el equipo equivocado. ¿Qué piensa usted al respecto? Desde este punto de vista, ¿cómo se puede integrar esto en el proceso de toma de decisiones? Consultores de este tipo pueden incorporarse a la empresa y brindar asesoría. La verdad me gustaría compartir con varias empresas, incluidas grandes y reconocidas, acuden a nosotros por nuestra experiencia y transmitirles nuestro conocimiento, explicarles qué conviene, qué no y por qué.
pero año tras año recibimos, digamos, solicitudes de los especialistas en marketing para realizar estudios de benchmarking del mercado, para comparar diferentes analizadores, en realidad según principios físicos y diversos parámetros. Es decir, se nota que la solicitud proviene de personas que no están inmersas en este contexto y el trabajo que realizan y la información que proporcionan, la dirección, así como no tenía comprensión, así tampoco la tendrá porque el planteamiento inicial de la tarea, digamos, ya viene con objetivos confusos. ¿Qué se puede hacer en esta situación? Eso es lo que más verdaderamente me interesa, porque veo que año tras año se repite la misma situación y luego inevitablemente siguen ocurriendo errores significativos y varias empresas no pueden, por así decirlo, romper este círculo vicioso que tanto les afecta. Bueno, Arseny Vladimirovich, respondiendo a su pregunta, ¿qué es verdaderamente importante destacar aquí especialmente? La mayoría de los clientes realmente quieren obtener una cifra, pero simplemente no entienden cómo se obtuvo esa cifra en el analizador de datos. Y para eso es necesario explicar la parte metodológica, cómo se lleva a cabo el entrenamiento del analizador. Luego está la cuestión del benchmark, que se plantea constantemente y sí, es una cuestión importante porque si en realidad al cliente se le presentan varias hojas con un analizador, con un segundo, con un tercer analizador, él va a fijarse en las condiciones que necesita garantizar para la medición y en la cifra que va a mostrar. Lo que una vez más subraya que de alguna manera debe existir un mecanismo que pudiera permitir verificar a los especialistas en la fábrica donde se está implementando. Si ellos no entienden y están alejados de esta parte, si les falta competencia, si les falta experiencia, esto una vez más se resuelve a través de la formación, a través de la implicación, pero lo principal aquí es que debe haber una idea de negocio concreta. Es decir, para el cliente no es importante venderle solo esa cifra que espera, ni eliminar esa parte intermedia donde se genera esa cifra, sino que hay que venderle el resultado tecnológico para poder integrarse en los equipos de proyecto, para poder tomar aquellos casos que no pudieron llevar a la implementación y, al final, el accionista debe ver qué está adquiriendo y por qué. Y en todo esto es necesario ayudar al cliente. Esa es mi opinión como experto, que en realidad muestra cómo se rompe la vieja paradigma y demuestra nuestra participación al señalar los puntos tecnológicos clave, así como nuestro enfoque hacia el concepto de negocio, donde el cliente no compra analizadores ni cifras, sino precisamente aquello que le aportará los parámetros que, si se quiere, están reflejados en sus KPI de eficiencia operativa, en los cuales él o bien mejora la calidad del producto terminado, o bien aumenta su cantidad, o logra ambas cosas reduciendo los costos de producción. Sí, Vyacheslav Mikhailovich, gracias. Aquí me parece que nos complementamos perfectamente el uno al otro en tándem. Es decir, nosotros como fabricantes de una buena herramienta para la tarea, encajamos y usted, como especialista con experiencia, puede sugerir probablemente las mejores prácticas sobre cómo se puede implementar, cómo se puede utilizar, además de complementar y fortalecer, por así decirlo, nuestras propuestas, mostrando que no es solo una herramienta, sino soluciones listas para usar con resultados claros y cuantificables en cifras al final. Al vender una solución integral y ofrecer una solución completa valiosa para el accionista, esta tarea se resuelve, al igual que muchas otras de nuestro diálogo de hoy. La proporción áurea del equipo de fluorescencia de rayos X es también una de las aplicaciones más extendidas y ampliamente utilizadas, incluso en productos tecnológicos líquidos, esto es pulpa. Entendemos que existe algún tipo de error acumulado, que se debe en conjunto a varios factores: el error del analizador en línea, el del laboratorio, la representatividad del análisis y la preparación de la muestra.
Tenemos una patente que combina tres soluciones diferentes y complementarias: soluciones de hardware, soluciones de diseño y soluciones metodológicas, un conjunto integral que actualmente estamos implementando en 18 países alrededor del mundo. Siendo residentes de Skolkovo, les agradecemos ya que nos brindan apoyo,